Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Estamos viviendo actualmente, creo yo, el momento más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Increíblemente estamos a un pasito de una tercera guerra mundial, que puede ser el conflicto más devastador de toda la historia de la humanidad y que bien podría devolvernos a la edad de piedra. Es una situación muchas veces más complicada que aquella crisis de los misiles de los años 60, que afortunadamente logramos superar. Hay que preguntarse qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué ahora estamos viviendo el momento más álgido de esa guerra que ya va a cumplir 3 años? ¿Qué es lo que provoca esta escalada que estamos viendo? A mí me parece, es una percepción, que las elecciones de Estados Unidos obligaron a Rusia, que desde hace un tiempo muestra superioridad militar y avances en el terreno de batalla, a evitar colocar el conflicto en un punto de desenlace antes de la escogencia del presidente de Estados Unidos, porque eso hubiera forzado a la administración demócrata a involucrarse más de lleno en ese conflicto para evitar que un desenlace negativo de la guerra incidiera negativamente, valga la repetición de la palabra, en los resultados de las elecciones. Ucrania, al contrario, apostó por la escalada. Penetró en territorio ruso en una operación que resultó un fracaso desde el punto de vista estratégico porque no logró sus objetivos, distrajo fuerzas que bien pudo emplear para contener el avance de las tropas rusas, pero se trató de un evento que tuvo repercusiones políticas favorables. Ese evento resonó en el escenario electoral estadounidense. Bueno, pues ahora Rusia apura el paso, y eso me resulta a mí evidente, con miras a mejorar su posicionamiento en el terreno de batalla de cara a las negociaciones que se producirán cuando Donald Trump se instale en la Casa Blanca. Donald Trump prometió eso, tocó el tema muchas veces durante su campaña electoral, dijo que podría terminar ese conflicto antes de asumir el cargo si ganaba las elecciones. Y bueno, pues ahora se percibe que hay un compromiso con ese esfuerzo para lograr una solución negociada al conflicto. Rusia ha concentrado fuerzas para iniciar el desalojo de las tropas ucranianas del territorio de Kursk y también avanza en el este del país. El riesgo de un colapso del ejército ucraniano es alto. Incluso el propio Volodymyr Zelensky ha admitido esta posibilidad y ha planteado que la mejor forma de evitar una situación como esa es autorizando a Ucrania a utilizar armas más potentes. Y entonces todo esto es lo que ha motivado el uso de los misiles de largo alcance. Y el propósito parece disuadir a Rusia de su intención de lanzar una gran ofensiva. Y de esta manera, bueno, pues se evitaría que Ucrania llegue a la mesa de las negociaciones en situación de debilidad extrema. Putin ha dicho que cualquier salida negociada debe tener en cuenta la realidad en el campo de batalla. Y entonces se prepara para seguir ampliando el territorio bajo su control.
Rusia percibió desde el principio la posibilidad de un mayor involucramiento de la OTAN para evitar el colapso de Ucrania en el marco de la nueva coyuntura que se abrió cuando Donald Trump se impuso en las elecciones de Estados Unidos. Y como recurso disuasivo utiliza el tema de la presencia de soldados norcoreanos en el terreno de batalla, en el territorio de Rusia. Porque existe el riesgo de el envío, algunos países europeos han estado insistiendo en eso, de armas de la OTAN al campo de batalla, tomando en consideración que Ucrania tiene una gran escasez de personal y que ese sería un recurso para evitar el colapso del ejército ucraniano. Putin no ha admitido la presencia formalmente de esas tropas norcoreanas en el territorio ruso, pero tampoco la ha desmentido. Yo creo que no necesita eso para lanzar su ofensiva, pero reitero que utiliza eso como una especie de disuasivo. Como quien dice, lo único que puede intentar Occidente es eso de la utilización de armas un poco más potentes y el envío de tropas. Y en ese caso, bueno, pues estaría esa respuesta ahí a la mano. Se habla de unos 10.000 soldados norcoreanos. Lo que se percibe es que el gobierno de Joe Biden y los aliados de Estados Unidos y de Ucrania quieren crear situaciones de hecho que comprometan al gobierno de Donald Trump. Rusia ha prometido una respuesta adecuada al ataque de Ucrania con misiles de largo alcance. La respuesta de Rusia pudiera perfectamente cambiar el curso de la guerra. La lógica sugiere que Rusia podría retrasar esa respuesta militar adecuada, como ellos la han llamado, aunque ya han modificado, y esta fue una primera reacción, la doctrina nuclear, su política nuclear, con el claro propósito de que eso sirva de disuasión. Y entonces no descartan una respuesta nuclear a un ataque con armas convencionales y no descarta el ataque de países no nucleares que se vean envueltos en situaciones como esta. Y desde luego, pues eso incluiría a un país europeo como Alemania, que ha jugado como aliado de Ucrania un rol importante. Entonces es posible que Ucrania repita los ataques. Ya lo ha dicho Volodymyr Zelensky, no le tiembla el pulso para eso. Y entonces eso puede obligar a Rusia a responder de una manera drástica. El presidente ruso, creo yo, que está realmente ante un gran dilema, porque sus advertencias no han logrado detener a Ucrania y sus aliados. Y si no produce una reacción contundente, entonces todo lo que ha dicho Putin, todas las advertencias que se han hecho, se tomarán, se asumirán como una simple fanfarronada. Y Occidente aumentará la presión. Tan peligroso como el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania es la acusación que hoy se le está haciendo a Rusia de sabotear 2 cables de fibra óptica, uno en Finlandia y Alemania, que conecta Alemania con Finlandia, y el otro que conecta a Suecia con Lituania. El discurso de Occidente ha subido significativamente de tono, amparado en el argumento de que Rusia lleva a cabo una guerra híbrida. Y la siguiente jugada, si seguimos la lógica, sería la militarización del Báltico, porque ya se está hablando de proteger infraestructura crítica. Y eso significaría, obviamente, una peligrosa escalada. Rusia se vería obligada a producir una respuesta
y eso aumentaría significativamente la tensión. El Báltico es una zona crítica, una zona de mucha importancia estratégica. Si usted ve en el mapa, se dará cuenta fácilmente de que conecta el este de Europa con Occidente, que vincula una serie de países, entre ellos las tres naciones bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Rusia, obviamente, Alemania, Finlandia. Es decir, pues se trata de algo de suma importancia. Y ese pudiera ser, creo yo, el siguiente paso. Ahí en el Báltico hay gasoductos y oleoductos que son importantes para la seguridad energética de Europa, y que son algunos de esas instalaciones le permiten a Rusia exportar sus productos energéticos. Ahí hay una importante infraestructura crítica. A Donald Trump yo creo que le han hecho un favor. Joe Biden creo que no es el propósito, le han hecho un favor. Le ha hecho un favor importante a Trump. ¿Por qué? Bueno, porque ahora Trump tiene la excusa para justificar el incumplimiento de su promesa de terminar la guerra antes de tomar posesión del gobierno. Algo prácticamente imposible por la complejidad del conflicto y todo lo que este conflicto envuelve. Las discusiones de un acuerdo de paz puede durar mucho tiempo, eso puede durar meses y no hay ninguna garantía de éxito, porque es muy fácil comenzar una guerra, pero más difícil es terminarla. La decisión de permitir que Ucrania ataque con armas de largo alcance también le da a Trump más capacidad de negociación frente a Rusia. Yo insisto en que Donald Trump no le regalará una victoria estratégica a Rusia, aunque es dudoso que pueda evitarla, porque eso necesariamente pasaría por una escalada muy peligrosa del conflicto. Ahora, la simple percepción de un sesgo por parte de Trump a favor de Rusia en la solución del conflicto en Ucrania provocaría un gran cisma político en Estados Unidos y en todo el bloque occidental. En Ucrania está en juego el nuevo esquema de seguridad en Europa, que la incursión rusa en Ucrania hizo polvo. Hay que reconstruir esos esquemas de seguridad que fueron los que se tejieron después de la Segunda Guerra Mundial. Además, no se puede perder de vista que la solución, el tipo de solución que se encuentre al conflicto en Ucrania, repercutirá también en otros conflictos, como es el caso de la guerra en Oriente Medio y como es el caso de la situación en el Asia-Pacífico. Porque Rusia es un gran jugador global, pudiera decirse. Y Rusia, sin la presión de la guerra en Ucrania, entonces puede tener una participación un poco más activa a favor de su gran aliado en Oriente Medio, que es Irán. Rusia tiene deuda con Irán. Pero también un buen enfoque del conflicto en Ucrania puede ayudar a manejar la situación en Oriente Medio. Es posible que la solución al problema de la guerra en Oriente Medio pase por el territorio de Rusia. Eso es perfectamente posible. Yo hice un comentario en ese sentido en otro programa y no quiero abundar sobre eso. Pero también está el asunto del entorno de Rusia, que Rusia quiere hacer más amigable
y que Occidente persigue exactamente todo lo contrario. En ese escenario también es mucho lo que está en juego. Y el tipo de solución al conflicto en Ucrania también repercutirá en todas esas repúblicas que antes formaban parte del área de influencia de la Unión Soviética. Yo creo que al mismo tiempo Joe Biden intenta culminar su mandato sin que se le tilde de haber sido muy blando y de haber fracasado en el manejo de ese problema en Ucrania. Porque el desenlace puede conducir a esa conclusión. Y que entonces Donald Trump pudiera aparecer como el gran pacificador. Trump, yo creo que puede ser la última oportunidad. Nunca se debe hablar en esos términos, pero me parece a mí que el triunfo de Trump ha abierto la posibilidad para una búsqueda negociada al conflicto. Y es justamente lo que algunos están tratando de evitar. Quieren prolongar ese conflicto. Yo digo que hay una coyuntura favorable porque Donald Trump recibió, me parece a mí, se puede interpretar de esa manera, un mandato de los electores en Estados Unidos. De alguna forma los demócratas intentan ensuciarle el agua a Donald Trump. Trump todavía no ha reaccionado a esa decisión del gobierno de Biden de autorizar el uso de misiles de largo alcance. Algunos republicanos de su entorno opinaron y no opinaron favorablemente, entre ellos el hijo de Trump. Pero Donald Trump, como ya presidente electo, no ha dicho nada, al menos hasta el momento en el que estoy grabando este comentario. Y en realidad los republicanos están divididos. Recuerden ustedes que durante un buen tiempo la posición de Estados Unidos frente al conflicto en Ucrania ha sido una posición bipartidista. Y los republicanos le aprobaron al gobierno de Biden las solicitudes de fondos que fueron solicitados, fueron hechas hasta el último gran paquete de más de 60.000 millones. Hubo ahí una resistencia, pero finalmente eso se aprobó. Y lo que se percibe es que hay una división de los republicanos sobre este tema. Hay muchos que creen que hay que buscar una salida negociada, pero hay legisladores republicanos que se han mostrado de acuerdo con la posición de Joe Biden de acelerar, de apretar más al gobierno de Rusia en este conflicto en Ucrania. Bueno, un saludo cordial para todos.